Bueno, pues en primer lugar, buenas tardes a todas las personas aquí presentes en esta que ya sabéis que es la tercera conferencia del ciclo. Y sobre todo, bueno, pues quiero dar las gracias al Centro de Profesorado de Córdoba por la invitación a esta jornada y bueno, pues a estas dos personas que han sido los organizadores, los que realmente han contado también con mi presencia, que son José Moragay y César Fernández. Así que bueno, pues les digo mi agradecimiento en primer lugar, ¿no? Bueno, deciros que yo estoy encantada de poder compartir este momento de reflexión con todos vosotros, porque bueno, me imagino que procedéis de diferentes centros de Andalucía, ya me han comentado José que no solo soy de secundaria, que también hay algunas personas que son de primaria, y yo espero que estas propuestas que vamos a ver de Marta Nussbaum, pues nos puedan ayudar a repensar y sobre todo, bueno, incido en ese prefijo volver un poquito a reflexionar, a pensar cómo planteamos normalmente nuestras clases. Bueno, aunque José me ha hecho ya una presentación maravillosa, yo de todas formas sí quería también incidir en algunos datos también sobre mi vida y sobre mis intereses, porque yo creo que eso además os va a ayudar a comprender un poco cómo luego he estructurado toda esta charla, toda esta conferencia. Pues como ha dicho José, yo cursé la licenciatura de Pedagogía y luego de Filosofía en la Facultad de entonces, que era ciencia también, en general era de Filosofía, Ciencias de la Educación, en la Universidad de Sevilla, y bueno, pues es verdad que luego fui doctora tanto en Pedagogía, la tesis en sí se llama El pensamiento educativo de John Dewey, José lo que ha mencionado es, bueno, el título del libro posterior, y en Filosofía Política, pues a través de una tesis que lo que hacía era pensar qué tipo de ciudadanía sería la necesaria para poder afrontar los retos que ahora se nos iban a plantear en el siglo XXI. Todo luego mi devenir profesional ha estado sobre todo centrado en esa Facultad de Ciencias de la Educación y en concreto en el Departamento de Teoría e Historia de la Educación y Pedagogía Social, donde soy profesora titular. Entonces, ¿ello qué es lo que ha hecho? Pues ha hecho que normalmente cuando me he acercado a lecturas de carácter filosófico, siempre haya intentado buscarle sus consecuencias para la educación, para esa enseñanza luego en las aulas. Y es verdad que muchas veces ese interés ha ido a personas que también compartían esas dos aficiones, por decir de alguna manera, o esa preocupación de la filosofía, luego volcarla a la pedagogía que yo tenía, ¿no? Y ese es el caso de John Dewey, que yo sé que sobre todo las personas que habéis estudiado filosofía, bueno, pues lo identificáis con el pragmatismo norteamericano, pero también las personas que han estudiado pedagogía o han estudiado alguna carrera relacionada con educación, saben que es el padre casi de la pedagogía progresista de Estados Unidos, muy vinculado a toda la corriente que fue de la Escuela Nueva, y por tanto él decía que prácticamente esa pedagogía era como poner en práctica la filosofía que él también practicaba, ¿no? Entonces, bueno, pues este es el caso también de Marta Nussbaum, porque ella tiene varios libros, varios artículos centrados también específicamente en el mundo de la educación. En concreto, hay dos que son especialmente relevantes. Uno es El cultivo de la humanidad, una defensa clásica de la reforma de la educación liberal, y el otro, que es más tardío, se llama Sin fines de lucro, ¿por qué la democracia necesita de la humanidad? Entonces, como veréis, yo voy a acudir además muy frecuentemente también a estas dos obras que nos definen además claramente el posicionamiento que tiene Marta del valor de las humanidades para realmente poder mantener una democracia real. Ya sabía un poquito esa diferencia entre una democracia formal, que puede estar en los papeles, y esa real, auténtica, que es la que realmente deberíamos de estar viviendo, esa democracia materializada en la vida cotidiana, ¿no? Y bueno, ya por terminar esa breve presentación de mí misma, para que sepáis dónde podéis encontrarme, si alguna vez vais por la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla. Yo actualmente doy clase en el grado de Educación Infantil de Educación Moral y Convivencia, un campo que a mí me ha interesado siempre mucho, el de la ética y la filosofía política, Educación Moral y Convivencia y Diversidad y Coeducación. De hecho, yo soy la coordinadora de la asignatura que existe de coeducación en la facultad, como también ha comentado José, pues que tenía algunas publicaciones al respecto. También en un máster que hay en Sevilla, que es un máster que desarrollan varias facultades, yo doy un módulo que se titula Desvelar el sexismo en los espacios educativos. Como veis, bueno, pues es otra de mis grandes preocupaciones. Bueno, pues ya tras esta breve presentación de mí misma, vamos a pasar ya a la conferencia pura y dura,
pero yo para eso voy a compartir primero la presentación que os he preparado. Vamos a ver si sale, que esperemos que sí. Pues bueno, igual que me presento a mí misma, ahora también voy a hacer una breve presentación de Marta Nussbaum, aunque ya César también os ha hablado un poquito de sus intereses y de los temas que suele tratar. Pero bueno, como yo también ignoraba exactamente lo que conocíais de esta pensadora, he querido introducir algunas notas, ¿no? Ella nace en 1947 en Nueva York, en esa ciudad de los rascacielos, en el seno de una familia adinerada. Cursa estudios de teatro y lenguas clásicas en la Universidad de Nueva York y es con este bagaje con el que luego se aproxima a la filosofía. A mí me parecía importante recordarlo, luego lo veremos a lo largo de la charla que voy a dar, cómo utiliza constantemente ejemplos sacados de sus profundos conocimientos, ya digo, de todo lo que es la tragedia y las comedias en la Grecia clásica, de la que ella se confiesa una auténtica enamorada, y también de lo que es la pura filología del conocimiento también de las lenguas. Bueno, aunque primero estudie, como digo, teatro o lenguas clásicas, no por ello deja luego de graduarse en filosofía, eso sí, en otra universidad, en la Universidad de Harvard, en 1972. Y allí ya comienza, bueno, pues a trabajar como profesora, dando clases, pues tanto de letras clásicas como también de filosofía, aunque más tarde, como eso es muy propio de todo el ámbito norteamericano, se va a ir trasladando a otras universidades. Es decir, ella, aunque está en Harvard, más tarde va a estar dando clases en la Universidad de Brown y, por último, ya termina en la Universidad de Chicago, donde sobre todo se encarga de dar filosofía del derecho y ética. Bueno, como dato un poco curioso, ese apellido Nussbaum no es su apellido de soltera, sino que se debe a que se casó con Alan Nussbaum y entonces lo adopta, aunque luego ya se separa de él en el 1987, y bueno, pues es madre de una hija que es Rachel. Cuando ha estado mencionando también César el caso que pone también del pueblo judío, cuando estaba explicando un poquito lo del principio de repugnancia tal, bueno, ella se convirtió al judaísmo concretamente a raíz de su casamiento también con Alan Lee. Estábamos en la década de los 80 y en esa década es cuando comienza su trabajo en el Instituto Mundial de Investigaciones de Economía del Desarrollo en colaboración con ese economista que es Amartya Sen. Yo creo que conocido por la mayor parte de las personas que estáis ahora mismo aquí asistiendo, porque fue, como ha comentado también César, Premio Nobel de Economía, o bueno, para ser más exacto, el premio que el Banco de Suecia en Ciencia Económica, en honor, en memoria de Alfred Nobel, pues lo concede, ¿no? En este caso, por la contribución que tenía al análisis del bienestar económico. De hecho, de esa colaboración que hizo con Amartya Sen es de donde procede, también un poco enriqueciendo la teoría del desarrollo de Amartya Sen, una de las teorías a las que vamos a dedicar especialmente atención, que a mí me gusta mucho, nos da un marco también que me parece muy bueno para entender la justicia social, que es la teoría de las capacidades. Y bueno, ya para terminar, decir que Marta Nussbaum es miembro de distintas instituciones de reconocido prestigio en esos ámbitos en los que se mueve, de filosofía del derecho, de ética y de filosofía política. Por ejemplo, pues miembro del Centro de Constitucionalismo Comparado, del de Leyes, Filosofía y Valor Humano, de la Sociedad Filosófica Americana, todo esto en el campo un poco norteamericano, estadounidense, para más concreción, y de la Academia Británica también de Filosofía. También quizá muchas de vosotros recordaréis que en 2012 aquí en España se le concedió el Premio Príncipe de Asturias en Ciencias Sociales, aunque ella, bueno, pues siempre en su propio discurso pues habló de que su vida la ha dedicado a las humanidades, más concretamente, más que a las ciencias sociales como tal. Bueno, pues tenemos el placer, digamos, y el lujo de que todavía Marta Nussbaum esté viva, tiene ahora 74 años y continúa pues con sus publicaciones y en todo tipo, tanto libros como artículos, dando conferencias, o sea que es una persona también muy prolífica, ¿no? Bueno, a ver si... Ay, no me permite pasar la diapositiva, un momentillo, a ver qué pasa. ¿Qué ha pasado? No. Vale, la estructura. Bueno, pues decía hace también un momento que me interesaba que conociera mi trayectoria e intereses porque iba a explicar un poco así el por qué, la estructura que yo voy a dar a la charla que quiero compartir con vosotros esta tarde.
Bueno, yo considero que cualquier persona que haya decidido dedicarse a la educación, como es vuestro caso, como es el mío propio, pues debe preguntarse en primer lugar por el tipo de persona y por el tipo de sociedad que quiere forjar con su intervención. Ya más tarde pues vendrán otro tipo de interrogantes sobre qué metodología es la que vamos a emplear, cómo vamos a organizar las clases, es decir, preguntas que normalmente nosotros centramos dentro de ese campo de la didáctica. Pero evidentemente yo creo que la pregunta esencial, la primera, pues sería, como digo, ese interrogante por el tipo de persona y de comunidad, que además se une en uno solo realmente, porque somos seres sociales, somos seres siempre en relación con los demás, que además son los que también nos han ido ayudando, nos han ido conformando nuestra propia identidad personal. Bueno, pues la respuesta a este interrogante muchas veces se contesta pues con ese término de democracia. ¿Qué queremos formar? Pues queremos formar una persona democrática, queremos formar una comunidad democrática, una sociedad democrática. Pero creo que lo que está ocurriendo, a modo de imitación de la letra de una conocida canción, que de tanto usarse, ¿no?, ese término democracia, de tanto ser usado por personas de muy diferente ideología, para muy distintas cosas, y algunas para mí hasta antidemocráticas, pues creo que ha perdido gran parte de su significado. Es decir, que llega un momento en que esa palabra casi se convierte en una especie de sello de calidad, o sea, como una especie de marca, que quiere todo el mundo aplicarla a su discurso, a las prácticas que está proponiendo, porque ya digo, pues que con ello le da como un plus de validez. Pero lo que está ocurriendo, a mi entender, es que entonces también se está vaciando de significado, es decir, como cuando el todo y la nada se acercan, cuando significa una cosa todo, en el fondo no significa nada. Bueno, pues en esa búsqueda que yo también entonces tenía de darle entonces un significado más concreto a esa palabra, una palabra que para mí pues siempre tiene que ir unida a lo que significaría la justicia social, me topé, digamos, con esa teoría de las capacidades de Martha Nussbaum. Entonces, esa teoría de las capacidades es a la que yo voy a dedicar la primera parte de mi conferencia. Ya digo que vaya a ver que es una teoría también de la justicia social. Bueno, pues ahora, esta teoría de las capacidades, que como digo, a mí me sirve como marco de una sociedad democrática, una sociedad justa, exige para mí reflexionar acerca de cómo operativizarla en nuestra aula, para que así nosotros, desde nuestra labor como profesores, como profesoras, podamos impulsar un tipo de ser humano, un tipo de ciudadano, de ciudadana, que sea capaz de sostener esa sociedad ideal por la que estamos apostando. Como decía también al principio, Nussbaum eso lo hace en esos dos libros que antes he mencionado sobre las humanidades y sin fines de lucro, el del 2010, que, como digo, pues es un alegato a esa importancia que tiene la humanidad en el currículum para el logro de una verdadera democracia. Humanidades que, por otra parte, ya veréis, ella se queja, que muchas veces son dejadas atrás en estas políticas educativas, considerándolas que son inútiles y que poco sirven para esos seres productivos en los que parece que quieren que nos convertamos, ¿no? Ahora luego indagaremos en todo eso. Y bueno, pues ya digo, esa sería pues la segunda parte de mi conferencia, ¿no? Esa concreción de la teoría de las capacidades en el aula a partir, bueno, pues de lo que va proponiendo esta filósofa que es Martha Nussbaum. Bueno, pues vamos entonces con esa teoría de las capacidades que ya digo que a mí me gusta mucho de la obra de Martha Nussbaum. Yo creo que para poder comprender todo su valor y el de la obra también de Amartya Sen, hay que remitirse al modelo hegemónico utilizado para determinar la calidad de vida de un país, que es ese modelo del Producto Interior Bruto, lo que nosotros conocemos con el PIB, ¿no? Para muchos especialistas en economía del desarrollo, este índice es el estándar representativo de la calidad de vida de un Estado y además entienden que debería ser la meta de toda nación, es decir, la meta de la nación sería procurar ese crecimiento económico que se miraría, o sea, se lograría hacer un ranking de cómo cada país va en ese crecimiento a través de ese PIB que presentas. ¿Por qué entonces dicen que tendría que ser la meta de toda nación procurar ese tipo de crecimiento económico? Porque dan por supuesto que existe una especie de relación causal, en el sentido de una relación prácticamente automática entre crecimiento económico y beneficios para la salud,
para la educación o para la disminución de la desigualdad socioeconómica. Ahora bien, ¿qué es lo que detectan tanto Amartya Sen como detectó también Nussbaum, como otros economistas, como por ejemplo Dreyfus? Pues se dan cuenta que este indicador indiferenciado asignaba notas muy elevadas a países con grandísimas desigualdades, donde un porcentaje muy amplio de la población no gozaba de los frutos de esa mejora de la economía del país. Por ejemplo, Nussbaum ponía el caso de Sudáfrica, de China o también de la India. Y además nos alertan que este enfoque, que proporciona un ranking de calificaciones a nivel internacional a todos los países, alienta entonces a las naciones a centrar su esfuerzo en dicho crecimiento económico, sin prestar demasiada atención al nivel de vida real que tienen todos sus habitantes y especialmente los más pobres, aquellos que están pasando por situaciones de mayor precariedad. Como dice esta pensadora, según este modelo, no importa la distribución de la riqueza ni la igualdad social, no importan las condiciones necesarias para la estabilidad democrática, no importan la calidad de las relaciones de género y de raza, y la lista pues podría ser. ¿Qué es lo que entonces demostraron, sin embargo, economistas, como he dicho, de la talla de Amartya Sen, de este premio Nobel, y de uno de sus colaboradores, que es Jan Dress? Pues que del modelo de PIB no deriva de manera concreta en beneficios para ámbitos como la salud, la educación, la libertad política, como esgrimían sus defensores. Esto es, como dice Nussbaum, y lo he puesto aquí en la diapositiva, producir crecimiento económico no equivale a producir democracia, ni a generar una población sana, comprometida y formada que disponga de oportunidades para una buena calidad de vida en todas las clases sociales. Bueno, pues no nos quedamos en esa crítica del modelo del PIB, sino que frente a este modelo existe un nuevo paradigma teórico, podemos decir, hay alternativas, como un libro que salió en torno al movimiento del 15M, hay alternativas, que el enfoque del desarrollo humano o el enfoque de las capacidades. ¿Qué nos dice este paradigma? Pues según este paradigma, lo que importa para determinar el progreso de un país, la calidad de vida de la que disfrutan auténticamente todos y cada uno de sus miembros, son las oportunidades o las capacidades, van a ser términos clave, oportunidades, capacidades, que posee cada persona en ciertas esferas centrales que abarcan pues desde la salud hasta la integridad física, la libertad, la participación política o la educación. Y bueno, pues sí deciros que este paradigma ha tenido una repercusión creciente en las organizaciones internacionales que tratan y debaten cuestiones relacionadas con el bienestar humano, como el Banco Mundial o el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. ¿De dónde partimos? ¿En cuál sería, digamos, esa base de este enfoque del desarrollo humano? Bueno, pues la base está en el reconocimiento de que todas las personas gozan de una dignidad humana inalienable, y esta tiene que estar respetada por las leyes y por las instituciones. Es decir, en la base está la dignidad humana de cualquier ser humano, de cualquier persona. Entonces, por eso dice Nussbaum que toda nación mínimamente decente, en ese concepto de sociedad decente, probablemente también lo hayáis escuchado, lo habráis leído en otros filósofos, otras filósofas, por ejemplo, Adela Cortina también lo nombra, etcétera, ¿no? Debería, entonces, en toda nación mínimamente decente, debería aceptar que sus ciudadanos están dotados de ciertos derechos en diversas esferas, cuyo conjunto constituirá una vida plena. Entonces, ¿qué debería de hacer esa nación decente, esa sociedad decente? Pues elaborar estrategias para conseguir que superen determinados umbrales de oportunidad en cada una de ellas. Y ojo, aquí Nussbaum pues una llamada de atención y dice que ninguna nación se crea que ya lo ha conseguido todo, que se sienta satisfecha, no. Ella dice que ningún Estado está exento de revisar sus políticas en todos los ámbitos, porque, y son palabras textuales, todas las naciones son países en vías de desarrollo, ya que contienen problemas de desarrollo humano y luchas personales por alcanzar una calidad de vida plenamente adecuada y un mínimo de justicia social. Es decir, ninguna nación
puede, como digo, darse por satisfecha y pensar que, bueno, que ha alcanzado ya esa justicia deseada para todas las personas, que claro, no hablamos de una media, sino que cada uno de los individuos, algo muy propio de ese enfoque liberal que ha mencionado también César, que tiene Marta Nussbaum, tiene que disfrutar todos los individuos de calidad de vida. Bueno, pues, ¿cómo podría definirse entonces ese enfoque de las capacidades? Pues sería una aproximación entonces particular a la evaluación de la calidad de vida y a la teorización sobre la justicia social básica, es decir, lo que yo apuntaba desde el principio, yo buscaba como una teoría de la justicia social y ver entonces en qué indicadores me podía también basar. Entonces hay una pregunta inicial que sería la de qué es capaz de ser y de hacer una persona. Que cada persona va a ser concebida como un fin en sí mismo, algo que ya veíamos también desde luego como mínimo de Kant, y la pregunta no se centra solo en ese bienestar total o medio de la sociedad. No se trata de ese PIB que dice, bueno, pues el producto en general que tiene este país, no. No se trata de ninguna media, sino se trata de mirar las oportunidades disponibles para cada ser humano. El bien entonces crucial que todas las sociedades deberían promover para su pueblo es un conjunto de oportunidades, que también se puede entender de oportunidades con otro término que ella utiliza, que es libertades sustanciales, es un conjunto de oportunidades que las personas podrán llevar o no a la práctica según ellas elijan. Por eso es tan importante luego el concepto de libertad. ¿Qué ocurre? Pues que le da una tarea urgente al Estado y a todas las políticas públicas, que será la de mejorar la calidad de vida para todas las personas, una calidad que, como digo, pues viene definida por esas capacidades que tiene. Como también he puesto en esa diapositiva, para que os sirviera también como referencia y no perderlo en el discurso, hay como dos tipos también de capacidades que nombra Marta Nussbaum. Por una parte, serían capacidades internas, como por ejemplo son las habilidades de percepción y movimiento, las capacidades intelectuales y emocionales, pero sobre todo son muy interesantes porque aquí se ve la involucración tan fuerte que va a tener la sociedad, las capacidades combinadas. De hecho, a mi entender, los límites nunca se pueden fijar con exactitud entre una y otra, porque realmente nosotros exteriorizamos, igual que la diferencia entre genotipo y fenotipo, nosotros vamos exteriorizando aquella carga que ya tenemos, pues gracias al ambiente en que nos vamos desenvolviendo, ¿no? Esa carga genética. Entonces, las combinadas se definen como la totalidad de las oportunidades que un ser humano dispone para elegir y para actuar en una situación política, social y económica concreta. Bueno, pues esta distinción entre las capacidades nos sirve o se corresponde con dos labores que tendría que hacer toda sociedad digna, dos grandes tareas, ¿no? ¿Qué sería la primera? Pues la primera, promover las capacidades internas de la ciudadanía. Por ejemplo, promover el pensamiento crítico, del cual además vamos a hablar un poco más adelante, pues a través de la educación que estamos ofreciendo en la escuela, entendida escuela en un sentido evidentemente amplio. Pueden ser colegios, pueden ser institutos, pueden ser universidades, etc. Esa sería una de las grandes tareas. ¿Y cuál sería la otra? Pues proporcionar un contexto sociopolítico y económico para poder desarrollarla. Por ejemplo, a través de unas leyes, de unas instituciones que permitan entonces ese desarrollo. Por lo tanto, pues no sería una sociedad digna, una sociedad decente, si yo soy una persona, por ejemplo, muy crítica, pero luego esa sociedad me encarcela si hago uso de esa libertad de expresión. Y sabéis que eso ocurre en algunos países no se permite esa disidencia, y los disidentes políticos han sido encarcelados. Entonces no sería esa sociedad a la que aspira desde luego Marta Nussbaum. Pero también yo puedo estar en una sociedad donde sí que se me permita dicho uso, se me diga que sí, que yo tengo esa libertad de expresión, pero que a mí no me esté aportando una educación que realmente me fomente la criticidad, sino lo que yo puedo llamar el pensamiento borreguil, que probablemente además sea lo que conviene a ciertos grupos hegemónicos, ¿sí? A ciertos grupos en el poder, para ir manteniendo sus privilegios. ¿Sí? Y ojo que eso es más sutil, porque claro, se puede decir, nosotros no os permitimos todo tipo de criticidad. Ahora, eso sí, no os voy a formar para que seáis críticos, por lo tanto, de poco sirve, ¿no? Entonces, tienen que estar en armonía las dos. ¿Cuál sería entonces el objetivo político de una nación? Marca la redundancia. Pues conseguir que toda la ciudadanía, sin excepción, supere un cierto umbral de capacidad combinada.
Entonces, el planteamiento, por eso quería incidir aquí, el planteamiento aquí no es meritocrático, es decir, no se concede un mejor trato a las personas que son mejor dotadas en habilidades innatas, sino es todo lo contrario. Quienes necesitan más ayuda para superar el nivel son quienes más la reciben. Que, como bebe KitKat, es lo que también deberíamos hacer en nuestras clases, sobre todo estar más pendientes de aquellas personas que realmente necesitan más nuestra ayuda para poder alcanzar esos objetivos mínimos que nosotros nos hemos planteado. Bueno, ya he hablado en varias ocasiones de que la preocupación del Estado es dotar a las personas de capacidades, pero yo también he querido hacer hincapié, y no sé si lo he logrado, en que Nussbaum hace una diferencia entre capacidad y funcionamiento. El funcionamiento sería la realización activa de esa capacidad. Podríamos decir como la corporización, como la materialización de esa capacidad. Entonces, para Nussbaum, las capacidades tienen valor, sin embargo, en sí mismas, entendidas como ámbito de libertad y de elección, y es lo que realmente va a pedir al Estado que proporcione capacidad. Ella, que como también mencionaba, ya digo, antes César, abraza ese liberalismo político, no piensa que entonces el objetivo que tiene que marcarse el Estado sea exigir funcionamiento, porque chocaría de pleno con esa idea que ella tiene de libertad humana, digamos, no nos dejaría elegir. Entonces, ¿qué podemos pedir al Estado? Al Estado podemos pedir que nos proporcione herramientas, posibilidades para poder ponerla en funcionamiento, pero no que demande que además también se pongan en marcha, la hagamos, digamos, visible. Entonces yo creo que queda claro un poco la opinión de esta pensadora, con la que podemos no estar de acuerdo, por supuesto, en esta frase, y por eso yo la he querido también entresacar. Dice Marta Nussbaum, existe una diferencia moral enorme entre una política que promueve la salud y otra que promueve las capacidades en materia de salud. La segunda, la que promueve las capacidades en materia de salud, y no la primera, es la que verdaderamente respeta la elección del estilo de vida de la persona. Es decir, lo que al Estado se le pide es que nos dé un contexto tal, a través de sus leyes y las instituciones, en las que podamos adquirir esas capacidades. Ahora, nosotros ya como personas libres, como seres humanos, decidiremos si esas capacidades luego las vamos a poner en funcionamiento o no. Es decir, a mí me forman para que yo pueda ser una persona crítica, es un ejemplo. Ahora, yo podré luego ejercer esa criticidad con respecto a la realidad que vivo o no. Eso será decisión mía, por decirlo de alguna forma. Bueno, pues ¿cuáles son esas capacidades de las que estoy hablando y una y otra vez para Marta Nussbaum? Ella hace una lista de 10 capacidades que considera centrales para tener una vida humana digna. Es decir, para ella un orden político aceptable está obligado a procurar que toda la ciudadanía tenga un nivel umbral en 10 capacidades que son las que he puesto en esta diapositiva. Vida, salud física, integridad física, sentidos, imaginación y pensamiento, emociones, razón práctica, afiliación, otras especies, juego y control sobre el propio entorno. Bueno, yo quiero que sepáis que Marta Nussbaum en su obra, para que quede claro el contenido, define estas 10 capacidades. Yo no voy a leer cómo las define porque, vamos a ver, sería estar como 10 minutos leyendo una a una cómo la va definiendo, pero sí me gusta al menos señalaros 3 para que a modo de ejemplo os podáis hacer una idea de lo que Marta Nussbaum hace con respecto a cada una. Como me imaginaba que había además un porcentaje importante de personas que eran de filosofía, una de las que escogí, que además a mí me gusta especialmente, era razón práctica. Entonces, razón práctica la define como el poder formarse una concepción del bien y reflexionar críticamente acerca de la planificación de la propia vida. Y luego subraya, esta capacidad entraña la protección de la libertad de conciencia y de observancia religiosa. Así, por ejemplo, está definida razón práctica. Otra a la que ella le da mucho valor es a la capacidad de afiliación. Y dice que se divide como en 2 subapartados. El primero, poder vivir con y para los demás, reconocer y mostrar interés por todos otros seres humanos, participar en formas diversas de interacción social, ser capaces de imaginar la situación de otro u otra. Y señala,
Proteger esa capacidad implica proteger las instituciones que constituyen y nutren tales formas de afiliación, así como proteger la libertad de reunión y de expresión política. Y el otro subapartado de afiliación es disponer las bases sociales necesarias para que no sintamos humillación y sí respeto por nosotros mismos, que se nos trate como seres dignos de igual valía que los demás. Y esto supone introducir disposiciones que combatan la discriminación por razón de raza, sexo, orientación sexual, etnia, casta, religión u origen nacional. Y ya solamente os defino una más porque quizá os podría chocar la de otras especies. Y aquí dice, poder vivir una relación próxima y respetuosa con los animales, las plantas y el mundo natural. Bueno, yo creo que con haberos leído estas tres, tal como las define Marta Nussbaum, os podéis hacer una idea del mecanismo que ella emplea cuando habla de las 10 capacidades. Y bueno, ya digo que vienen en varias de su obra, entre otras en un libro, además fácil de leer, que se llama Crear capacidad. Bueno, continuamos con esta teoría de las capacidades. Marta Nussbaum, bueno, aclara, eso sí, que la concreción de las capacidades de la lista la debe llevar a cabo el sistema de derecho constitucional de cada nación, o en caso de no tenerlo, bueno, los principios legales fundamentales, si es que no hay una constitución escrita. ¿Por qué? Porque piensa que los países, ese también da un margen, claro, de libertad y, bueno, y además yo creo que de pragmatismo en este caso, los países tienen margen para desarrollar esas capacidades de forma diferente, de acuerdo con sus tradiciones, de acuerdo con su cultura. Es decir, son esos países los que fijarán el umbral con precisión, porque serán conscientes también de lo viable que tienen en el momento concreto en el que se encuentran. Entonces, la tarea que tiene ante sí el poder constituyente, o los tribunales que interpretan esa constitución que vemos abstracta, los legisladores que proponen códigos y leyes, será seleccionar un nivel con aspiraciones, pero siempre que sea viable. ¿Vale? Entonces, ya digo que será la tarea de cada una de las naciones, dependiendo de las circunstancias concretas en que se encuentren, ¿no? Y bueno, ya terminando con este modelo y también con esta primera parte de la charla, de la conferencia, me pareció muy interesante una aportación que hicieron a este enfoque dos autores, que son Jonathan Wolf y Arnett de Chalit, en un libro que se llama Disadvantage, traducido sería Desventaja, que también además aplaude Nussbaum y que ella también incorpora luego en su escrito, pero eso sí, pues evidentemente reconoce la autoría a estas dos personas, ¿no? Y es un concepto que es el concepto de seguridad de la capacidad. Y a mí me parece también un concepto muy valioso. Estos dos autores sostienen que las políticas públicas no deberían delimitarse a proporcionar una capacidad a las personas, que era lo que hasta ahora habíamos visto, que era como la tarea que tenía el Estado. Pues no deberían delimitarse a proporcionar esa capacidad, sino que deben facilitársela de tal modo que éstas puedan contar con ella de cara al futuro. Por eso lo de seguridad. No basta con saber que puedo utilizarlo en un momento dado de aquí a 3 días, sino que realmente me garantice que en años sucesivos, en las siguientes décadas, etcétera, voy a poder seguir contando con esa capacidad. ¿Qué implica entonces esta perspectiva? Pues implica que debemos preguntarnos hasta qué punto está protegida cada capacidad de los caprichos y de los tumbos del mercado o de la fuerza política que pueden tener grupos de interés hegemónicos. Y bueno, pues también decir que uno de los mecanismos principales de los que habla Marta Nussbaum para poder conseguir esta seguridad de la capacidad es a través de la implantación de una constitución escrita que solo pueda ser enmendada por un laborioso proceso, ¿no? que vaya requiriendo mayorías cualificadas, ya digo, para que no esté dando bandazos, ¿no? Que es lo que a ella no le interesa con este tipo de capacidades. Y bueno, pues también habla que para hacer valer dicha constitución tiene que existir una adecuada accesibilidad a los tribunales y una confianza justificada en las personas que están ostentando los cargos de la judicatura, ¿vale? Entonces, digamos, este concepto pues me parecía bastante interesante, esa seguridad de la capacidad. Bueno, pues yo ya con esto espero haber más o menos aclarado, evidentemente esto tiene mucha más profundidad si se quiere, pero yo creo que he intentado brevemente resumir los puntos esenciales de lo que sería la teoría de las capacidades de Marta Nussbaum, que como os decía, pues a mí me sirve como gran paraguas en las que a partir de aquí ya pienso en qué educación quiero proporcionar, ¿no? Y es lo que vamos a ver ahora en esta segunda.
Bueno, quiero comentaros que Nussbaum, cuando ahora habla un poco de sus propuestas educativas, parte del reconocimiento de un hecho, de una constatación que está viendo en nuestros días. Y aquí os voy a leer literalmente lo que pone en una de sus obras. Y bueno, pues veréis si estáis o no de acuerdo. Dice lo siguiente: los estados nacionales están descartando ciertas aptitudes que son necesarias para mantener viva la democracia. Si esta tendencia se prolonga, las naciones de todo el mundo en breve producirán generaciones enteras de máquinas utilitarias, en lugar de ciudadanos cabales con la capacidad de pensar por sí mismos, poseer una mirada crítica sobre las tradiciones y comprender la importancia de los logros y sufrimientos ajenos. En casi todas las naciones del mundo se están erradicando las materias y las carreras relacionadas con las artes y las humanidades, tanto a nivel primario y secundario como a nivel terciario y universitario. Concebidas como ornamentos inútiles por quienes defienden las políticas estatales en un momento en que las naciones deben eliminar todo lo que no tenga utilidad para ser competitivas en el mercado global, estas carreras y materias pierden terreno a gran velocidad. Es más, aquello que podríamos describir como el aspecto humanístico de las ciencias, es decir, el aspecto relacionado con la imaginación, la creatividad y la rigurosidad en el pensamiento crítico, también está perdiendo terreno en la medida en que los países optan por fomentar la rentabilidad a corto plazo mediante el cultivo de capacidades utilitarias y prácticas, aptas para generar renta. Bueno, yo creo que con este fragmento vamos viendo claramente el posicionamiento entonces que va a tener Martha Nussbaum y que, como os decía, sobre todo aparece en Sin fines de lucro, al que pertenece el fragmento que yo he leído, que es un libro del 2010, y en otro anterior, que era El cultivo de la humanidad, una defensa clásica de las reformas de la educación liberal. En definitiva, su tesis de estos dos libros es la importancia, como digo, que tienen las artes y las humanidades en, como dice Marta, un mundo en el que valga la pena vivir. Es decir, ese mundo donde impere una democracia real, no formal, formado por personas con un buen equipamiento mental, emocional, ético, social, que le permita afrontar los grandes desafíos de la época. ¿Y por qué son tan importantes la arte y las humanidades? Porque piensan que tienen un valor esencial para el fomento de estos tres puntos que podéis ver en la diapositiva. Del pensamiento crítico, de la capacidad de verse a sí mismo como ciudadanos, como ciudadanas del mundo, y de lo que ella llama la imaginación narrativa, en esa capacidad de imaginar con compasión las dificultades del prójimo. Entonces, bueno, pues estos tres puntos es a lo que ahora ya voy a dedicar el resto de mi intervención, empezando, pues como os decía, con ese pensamiento crítico, ¿vale? Bueno, pues ahora pasamos a la idea de educación que nos presenta Martha Nussbaum. Valiéndose principalmente de Sócrates y del estoicismo, de hecho Martha Nussbaum también nombra mucho en su obra a Séneca y a Marco Aurelio, Nussbaum define la importancia de lo que podríamos llamar una vida examinada. Esto es, aquella que no acepta la autoridad de ninguna creencia por el solo hecho de que haya sido transmitida por la tradición o se haya hecho familiar a través de la costumbre. Una vida entonces que cuestiona todas las creencias y solo acepta aquellas que sobreviven a lo que la razón exige en cuanto a coherencia y justificación. Esa era la definición que daba Martha Nussbaum. En definitiva, ¿qué es lo que nos dice a nosotros como profesorado? Pues lo que nos llama es a que impulsemos la problematización de la realidad. Es decir, ese cuestionarnos a nosotros mismos, al contexto que nos rodea, ese deconstruirnos a nosotros mismos para poder examinar si todo aquello que hemos naturalizado a través de ese proceso de socialización merece la pena de ser conservado o en cambio nos damos cuenta que es mejor cambiarlo en pro de una mayor justicia y de mayor bienestar social y personal. Pues yo creo que esa llamada que nos hace, ¿no? Ese cuestionamiento, a ver la realidad como una realidad que es problemática, a la que hay que hacerle preguntas, que estará además siempre en movimiento. Bueno, y yo aquí como educadora que me considero, ¿no? Pues me llevaba a plantear como una serie de interrogantes que dejo ahora mismo ahí, y que espero que ayude también a repensar vuestras clases con respecto a esa importancia del pensamiento crítico.
yo decía, bueno, nosotros en nuestras clases transmitimos un contenido con la mera intención de que el alumnado lo memorice y lo plasme en un examen. O, por ejemplo, en una clase de filosofía, nos quedamos en que retengan en la memoria ese mito de la caverna de Platón y nuestra interpretación al respecto, que además habría que pensar si fue nuestra interpretación o la que leímos en un libro sin cuestionarla o la que nos enseñaron en la Facultad de Filosofía. ¿Somos coherentes entre esos objetivos que nos marcamos en asignaturas como filosofía, como literatura, como historia y el tipo de evaluación que proponemos? Y bueno, yo digo todo esto porque me gusta contar una anécdota que a mí me pasó ya hace muchos años, no menos de 15, cuando yo estaba dando un curso en la Universidad de Cádiz a profesorado que venía además de muy distintas facultades, que se llamaba el curso algo así como el compromiso ético en la docencia. Bueno, pues ese profesorado, que ya digo que provenía, pues, algunos de empresariales, otro de filosofía, otro de filología, en fin, eran de muy, muy diversas facultades, tanto de ciencias humanas, etcétera, etcétera. Yo le hacía primero una pregunta, que era que pensasen, pues, las capacidades básicas, no en este término la de Nussbaum, sino en general, las capacidades, las cualidades, las habilidades, que considerasen que eran imprescindibles para una persona, sobre todo si queríamos, bueno, pues vivir en este tipo de sociedad justa o democracia entendida como una comunidad basada en determinados valores, en libertad, en igualdad, en respeto activo, etc. Entonces yo recuerdo que todos, absolutamente todas las personas que asistieron, me incluían el pensamiento crítico. Y todos me decían, tienen que saber eso, pues reflexionar críticamente, cuestionar lo que se dice, tal. Pues entonces yo le planteaba, bueno, pues si esto es tan importante, lo estaréis desarrollando en vuestra asignatura. ¿Cómo evaluáis vuestra asignatura? ¿Qué tenéis en cuenta? Entonces, asombrosamente, entre comillas, muchos de ellos, muchas de ellas, me decían, cuando me hablaban del tipo de evaluación, pues que se limitaban a un examen, estamos hablando además de universidad, no de esta evaluación continua, que muchas veces se hace mucho más en primaria que en secundaria, de un examen en la que lo que sobre todo querían era que se repitiese casi al pie de la letra los contenidos que habían estado pues leyendo en los manuales que estaban recomendados o incluso cogidos a través de apuntes de la intervención del profesor. Entonces, claro, pues yo vuelvo a repetir, si estamos convencidos de esa necesidad de pensamiento crítico, ¿qué metodología empleamos en la aula? ¿Cómo la organizamos? ¿Y cómo evaluamos? Es decir, ¿esperamos de nuestro alumnado realmente aportes creativos, que sean también activos en los debates, en los comentarios de texto, en las investigaciones personales? Y si además empleamos estas técnicas, ¿le damos un valor significativo en las notas? Porque claro, muchas veces hay profesores, profesoras que me dicen, sí, yo hago comentarios de texto. Bueno, pero ¿qué valor real tiene en la calificación global que da tu asignatura? Porque eso le está transmitiendo un mensaje al alumnado. No es lo mismo que eso valga un 5% de la nota que valga un 60% de la nota. Entonces, vamos a ver, porque aquí estamos dando un mensaje al alumnado. Ocurre lo mismo que con los debates. Muchas veces, pues yo escucho el profesorado que me dice, bueno, es que no tenemos tiempo para los debates. Bueno, no tenemos tiempo. Primero, hay que tener en cuenta que hay que saber coordinar los debates, que eso exige una serie de habilidades también sociales, pero contando con que uno tenga esas habilidades, ojo, porque es un tiempo muy valioso para habilidades imprescindibles, como son las que están relacionadas con el diálogo, con la escucha activa, con la capacidad de expresar claramente la postura que uno tiene, de ofrecer argumentos que tienen fundamento, de empatía. Relacionado también con todo esto está algo, o sea, con todo esto, con el pensamiento crítico, hay algo que también, hay algo que hace mucho hincapié también Marta Nussbaum, que es a veces el valor que le damos al libro de texto como recurso didáctico por excelencia en las clases. Es decir, parece que el libro de texto, en algunos casos, no en todos, marca lo que va a ser la dinámica que va a desarrollarse en el aula. Entonces Marta Nussbaum dice que, claro, un manual escolar, un buen manual, pues puede en efecto, y son sus palabras, tonificar una mente perezosa, proporcionándole la información que necesita para razonar bien, así como ejemplos de buena argumentación. Dicho esto, y seguidamente, dice Marta Nussbaum, ahora bien, no pueden convertirse en la autoridad suprema que no se puedan discutir. Y además dicen que carecen de la capacidad de atención y sensibilidad de la actividad filosófica real, porque nunca pueden respetar claramente las circunstancias y el contexto particular que tiene cada estudiante.
sea, ¿qué es lo que sobre todo habría que hacer con los libros? Pues decirle al alumnado, con los libros lo que tienes que hacer es mostrar que tú puedes usar lo que lees para luego pensar bien y asumir tu propio razonamiento. Bueno, pues yo creo que además con todo esto que he dicho, os habréis dado cuenta de que Martha Nussbaum da una tremenda importancia a la buena preparación del profesorado, a una preparación tanto académica, profesional o didáctica, como también además a su formación como persona. Y aquí incluso pues me gusta también mencionar a otro pensador, pedagogo, pero en general hombre también de humanidades y de ciencias sociales, como es Paulo Freire, que él decía, por ejemplo, que quien desempeña la docencia, aparte de esas competencias profesionales, pues es imprescindible que tenga cualidades como la humildad, la responsabilidad, la coherencia entre el decir y el hacer, lo que él llamaba esa visión íntegra, y ese amor hacia el alumnado y hacia la profesión. Y él decía, sin eso, pues nadie puede ser docente, ¿no? Y dice Martha Nussbaum que ninguna fórmula curricular podrá nunca reemplazar una enseñanza estimulante e incisiva que pueda hacer el profesorado, capaz de despertar también la mente del alumnado y de aguijonear el pensamiento, ¿no?, del individuo. Bueno, y ya para terminar con este punto del pensamiento crítico, también decir que Martha Nussbaum hace también una llamada de atención a lo que tiene que ser entonces el ambiente de clase, para precisamente poder conseguirlo en el alumnado. Ella dice que aparte de que evidentemente no puede haber un número excesivo de alumnos, de alumnas, que claro, si no es que no daría tiempo a que cada uno pudiera exponer su postura, su interpretación. Y bueno, y lo digo yo además que tengo clases de 65 que me cuesta la misma vida, o aparte de que no se deberían de tener clases tan numerosas, es fundamental un clima donde todas las personas se sientan respetadas, acogidas, en la que sus opiniones no se utilicen para descalificaciones personales. Y yo realmente pienso que esto es algo que hay que trabajar mucho y dejar muy claro desde el principio de nuestras clases, porque es muy frecuente, yo misma lo he encontrado en la universidad, personas que insultan o descalifican a otras por no compartir la misma opinión o la visión de los temas que se están tratando. Entonces yo creo que hay que distinguir claramente y hacerles ver también al alumnado de que una cosa es la persona y otra cosa diferente es la postura que sustente. Entonces, esa postura nos podrá parecer mejor o peor, pero en todo caso lo que tenemos que presentar ante ella, si no nos gusta, será un argumento bien fundamentado que hagan ver que, bueno, que a nuestro entender, pues no estaría dentro de la posición correcta la que nos disgusta, ¿no? Bueno, pues ya con esto yo termino ese pensamiento crítico, ese pensamiento reflexivo del que tanto habla Martha Nussbaum, y ahora me voy a ir a la segunda, el segundo elemento, que es esa ciudadanía cosmopolita, que como ella también la define, esa capacidad de verse a sí mismo, no solo como ciudadanos pertenecientes a alguna región o grupo, sino también y sobre todo como ser humano vinculado a otros seres humanos por lazos de reconocimiento y preocupación. Esa es la definición que da Martha Nussbaum. Bueno, Martha Nussbaum también dentro de la filosofía es bastante conocida por abrazar el cosmopolitismo, ese ser ciudadano, ciudadana del mundo. Pero ella aclara en esta obra a la que he mencionado, que existen como, que este término puede ser entendido de dos maneras. Digamos que hay un sentido fuerte con la que ella empatiza y otro sentido que podemos llamar un sentido más débil, un sentido más light, que es sin embargo al que ella se refiere cuando precisamente habla de lo que debe ser cultivado por la humanidad. Esa forma, digamos, dura de entenderse, que ya digo que es la que a Martha Nussbaum más le gusta, pero no es la que pide directamente para las humanidades, es la que aboga por un ciudadano o ciudadana cuya lealtad principal, y aquí lo que es fundamental es fijarse en el adjetivo, la lealtad principal, la prioritaria, sería para con los seres humanos de todo el mundo, y las otras lealtades digamos que pueden ser municipales, locales, nacionales, siempre se considerarían secundarias. Eso es el sentido fuerte. Pero ya digo que ella lo que pide es otro sentido, el que podemos decir la versión más blanda, que en este caso no da un orden jerárquico a las lealtades, lo que mantiene la importancia de reconocer el valor de la vida humana en cualquier lugar donde se manifieste, y de verlo entonces a nosotros mismos como ligados a los demás por nuestras necesidades y por los problemas humanos que son comunes a todos. Bueno, esta es mi última versión, que es la que aquí sin embargo defiende Nussbaum en este planteamiento de las humanidades,
vemos que realmente tiene mucho más sentido en este mundo que cada vez, bueno, pues está dominado por esa interconexión y esa interdependencia, donde además sabemos que los problemas más graves que tenemos solo se pueden resolver con soluciones planetarias y globales, ¿no? Entonces, pues exigiría vernos en ese sentido como ciudadanos del mundo. Esos problemas que, bueno, tenemos a flor de piel, este problema de la pandemia, que sabemos perfectamente que no se va a detener si no hay una auténtica solidaridad de los países más ricos con los más pobres en las compras de vacunas. Esta mañana, no sé si la habéis escuchado en lo informativo, una noticia era que aquí en España se habían tirado un montón de dosis de vacunas que ya habían vencido, que ya estaban caducadas, y fijaos, pues, si estas, en vez de tirarse a la basura, en su momento se hubieran aprovechado, ¿no?, para dotarlas, para ofrecerlas también a otros países en esa muestra de solidaridad. Cuestiones también como las que estamos viviendo del cambio climático, que sabemos que no se va a parar sin un compromiso firme por parte de todas las naciones del planeta en disminuir de forma drástica esos factores tan contaminantes y que están provocando, por ejemplo, el calentamiento global. También esos problemas que tenemos de movimientos migratorios, que están originados por guerras, por hambruna u otros factores, ¿no? Todo eso exige soluciones planetarias, ya no basta solamente centrarnos en las fronteras de nuestra nación. Bueno, Nubon también, eso sí, ya dejando esto, es consciente que esta educación para la ciudadanía mundial, al ser un tema muy complejo, hay que ir abordándolo paso a paso a medida que también va evolucionando el alumnado. Lo que pasa es que sí que sabe que no hay que dejarlo, esto no es un tema que se diga cuando ya el alumnado vaya a la secundaria, no. Estos temas hay que abordarlos desde la infancia, yo diría desde la educación infantil y ya desde la primaria. Cada una tendrá su metodología, su forma de hacerlo, atendiendo también al desarrollo evolutivo del alumnado, pero no se puede dejar, digamos, para la última etapa. Y aparte es un tema que requiere aporte, ni mucho menos solo de la filosofía, ya además hablaremos un poquito más tarde, sino de todas las materias y considerarlo de una manera transversal, de filosofía, de historia, de geografía, de estudio de diversas religiones, etc. Bueno, pues hay otra cosa que también señala Nussbaum, porque ella además se ha dedicado a ver el currículum de diferentes países, son errores frecuentes que a veces se cometen con respecto también a muchos currículos nacionales. Yo además algunos de estos errores cuando los leía pues me recordaba un poco a la educación que yo recibí, que de hecho en este sentido pues habían cometido esos errores, ¿no? Voy a señalar solamente 4 y luego sin embargo, bueno, pues claro, voy a hablar en positivo, de la manera constructiva, que es lo que habría que hacer para cultivar esta ciudadanía común. Los errores, por ejemplo, uno de ellos es no explicar nada sobre la historia y la cultura de algunos continentes, ni sobre religiones distintas a la más extendida en ese país. Claro, yo sé, evidentemente, es muy difícil amar y preocuparse por aquello que no se conoce siquiera, es decir, que no forma parte de lo que nosotros consideramos como nuestro mundo. Eso sería un error. Otro error es explicar con un criterio que parezca que suponga la hegemonía de la nación propia sobre otra. Es decir, esa idea de civilización superior. Como os comentaba yo cuando leía estos fragmentos en la obra de Martha Nussbaum, yo recordaba como niña que soy de la EGB, cuando a mí me hablaban del descubrimiento de América, o luego más tarde me hablaron también del imperialismo, etcétera, como muchas veces se acudía a esa idea de Occidente, de llevar su civilización, como algo evidentemente de mayor grado, a todos esos países que se iban conquistando y que bueno, pues que sufrieron también pues todas esas invasiones por nuestra parte. Otra de los errores es no presentar en los libros las diferencias de clase, de casta y género como fuente de desigualdad social. José, cuando me presentaba al principio, decía, bueno, ella también se está ocupando de muchos temas relacionados con manualística y, bueno, leyó algunas de las investigaciones últimas. Ya estoy en otra, pero siempre también en esa línea de la manualística escolar. En concreto, bueno, pues desvelando a veces cómo aparece el rol de la mujer en esos libros de texto. Y, bueno, pues ya adelanto que, por ejemplo, cuando aquí habla Martha Nussbaum de hablar cómo esa variable género es fuente de desigualdad social, yo no lo he encontrado en los libros que estoy analizando en la España democrática, desde la transición hasta nuestros días, prácticamente en ninguno. Así que, bueno, pues evidentemente esto habrá que solucionarlo de alguna manera, ¿no? Y bueno, otro de los errores en los que yo también me sentí muy identificada y recordaba, bueno, pues ya digo, la enseñanza de historia que yo había recibido, dice que un error lo cometen aquellos libros
donde nos enseña que los relatos históricos se construyen a base de pruebas y por tanto no fomentan la selección y evaluación de estas pruebas, sino un aprendizaje de memoria muy alejado del espíritu crítico. Es decir, ella dice, son publicaciones que insinúan que existe una única historia correcta y obvia y que ninguna persona razonable podría desafiar. Ya digo que yo aquí me sentí identificada porque realmente yo en toda mi etapa de GB, ni siquiera cuando estaba estudiando ese book antiguo de la ley del 70, pues se me cuestionaba, digamos, ese modo de construir la historia. Entonces yo precisamente considero, yo que también doy clase de Historia de la Educación, que quizá la primera tarea que debe desarrollar el profesorado de estas materias es mostrar al alumnado cómo se arma el relato histórico a partir de diferentes fuentes, y son unas fuentes, unas pruebas en las que hay que observar su fiabilidad y su adecuación a la hora de construir ese relato. Entonces yo creo que hay que hacer ver al alumnado que todo relato histórico es siempre una interpretación de los hechos y que por consiguiente no tienen que coincidir con absoluta exactitud entre diferentes historiadores de un mismo periodo. Entonces pues hay que enseñar al alumnado a evaluar también un poco el relato histórico, uno frente a otro, hacerle preguntas sobre cuestiones como las diferencias de poder, la inclusión o marginación de grupos, la ocultación o invisibilización de una parte importante de la población, etcétera. Por ejemplo, ya digo lo que yo estoy haciendo un poco con esas variables de género en los manuales de primaria y secundaria. Bueno, siguiendo con las recomendaciones, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Está también, por parte de Martha Nussbaum, el hecho de profundizar también en una tradición ajena, porque ella piensa que esto le va a permitir al alumnado tener herramientas que luego iba a poder utilizar en otra esfera. Dice que, por ejemplo, el profesorado pues, puede pedir a sus estudiantes, individualmente o por grupo, que investiguen sobre un país particular. Y luego sus resultados se expondrían públicamente y podrían reflexionar sobre semejanza y diferencia bajo una base, digamos, de necesidades que son comunes para todos los seres humanos. También otro papel muy importante lo tiene el conocimiento de al menos una lengua extranjera, pero claro, aprenderlo bien, porque también a veces estamos viendo con esos terceros y cuartos idiomas cómo se estudian y se aprenden a veces en los institutos, ¿no? Entonces, aprender bien un idioma, dice Martha Nussbaum, que es una manera idónea para observar que otro grupo de seres humanos fragmentó el mundo de una manera distinta a la nuestra y que toda traducción es una interpretación imperfecta. Bueno, yo me imagino que la mayor parte de vosotros, de vosotras, sabéis la estrecha relación que existe entre pensamiento y lenguaje. Es decir, nosotros pensamos a través de una lengua que, adquirida, por supuesto, que nos empuja a estructurar el mundo de una determinada manera. Y al mismo tiempo, también nuestro lenguaje está transmitiendo nuestras creencias más profundas, conscientes o inconscientes. De hecho, por ejemplo, ahora en todo este ámbito de las ciencias sociales y de la ciencia humana, hay una metodología que me parece que tiene una gran potencialidad, que es el análisis crítico del discurso. Porque ya digo, a través del análisis del discurso, que se puede entender en un sentido muy amplio, que no tiene por qué ser el discurso verbal, puede ser de imágenes, etcétera, podemos ver qué creencia, qué cosmovisión, digamos, está también detrás. Bueno, el hecho de que hable también Martha Nussbaum de conocer otras culturas, otras lenguas, etcétera, no quita que también se dé cuenta que es muy importante conocer la historia del propio país. Y de hecho, pues es normal que tenga mayor amplitud dentro del currículum. Lo que sí señala es que se tiene que presentar esa historia de la propia sociedad, de la propia nación, concibiéndola como plural y como parte de un mundo interconectado. Bueno, en definitiva, por todo lo que estamos viendo, pues Martha Nussbaum lo que apoya es una educación intercultural que ponga entonces en contacto al estudiante con hechos fundamentales de historia y cultura de muchos grupos diferentes. ¿Cuál es la razón? Pues ese convencimiento que tiene de que la conciencia de la diferenciación, de la diferencia cultural, es esencial para promover el respeto hacia el otro, que es además la condición necesaria, la condición imprescindible para el diálogo. Yo coincidía con ella en esta frase que he colocado también en la diapositiva, que dice, no existen fuentes más seguras de desprecio que la ignorancia y el sentido de la inevitable naturalidad del estilo propio de cada uno. Todo esto a mí me hablaba de la importancia entonces que tiene el cultivar la mentalidad abierta, es decir, esa mentalidad que está dispuesta
a comprender a unos otros que a veces están muy alejados de nuestra propia cultura, de nuestra propia manera de entender la realidad. Nos ayuda a valorar también otros estilos de vida y sobre todo a darnos cuenta de que nuestra verdad no es la verdad con mayúsculas. Es decir, yo creo que esa mentalidad abierta nos tiene que ayudar a huir de los dogmatismos, de los fundamentalismos, que son de los factores que más provocan pues, que se rompa la convivencia dentro de cualquier tipo de sociedad y que, como sabéis, bueno, pues lo tenemos a veces a la vuelta de la esquina. También os decía que la responsabilidad de esta educación intercultural no recae en una sola asignatura del currículum, se entiende de una manera mucho más transversal, aunque evidentemente hay materias que pueden ser pues, más adecuadas, ¿no? Como literatura, historia, lengua, arte, economía, etcétera, ¿no? Y bueno, ya para terminar este segundo punto, y ya voy a ir terminando también la charla, la conferencia, yo quería leeros un pequeño fragmento que se refiere a esta ciudadanía cosmopolita que pertenece a la obra de Martha Nussbaum. Ella dice: nos corresponde a nosotros, como educadores, mostrar a nuestros estudiantes la belleza y el interés de una vida abierta al mundo entero. Mostrarles que, después de todo, hay más alegría en el tipo de ciudadanía que cuestiona que en la que simplemente aplaude. Más fascinación en el estudio de los seres humanos en toda su real variedad y complejidad que en la celosa búsqueda de estereotipos superficiales. Un amor y amistad más verdaderos en la vida del cuestionamiento y de la autonomía que en la de la sumisión a la autoridad. Es mejor que les mostremos esto, o el futuro de la democracia en el mundo lucirá sombrío. Esto es un poco el resumen de todo, de por qué ella también aboga tanto por este tipo de ciudadanía, ¿no? Esa ciudadanía como política. Y bueno, pues ya voy el último elemento, el último factor que señala también que pueden potenciar la arte y la humanidad, que es la que se conoce como imaginación narrativa. Está definida como la capacidad de pensar cómo sería estar en el lugar de otra persona, de interpretar con inteligencia el relato de esa persona y de entender los sentimientos, los deseos y la expectativa que podría tener. Es como la define Martha Nussbaum. Y bueno, ¿por qué es tan importante? Entre otras cosas, pues porque dice que va a ser un paso esencial para poder emitir cualquier juicio responsable, un juicio con responsabilidad. ¿Por qué? Porque no sabremos qué estamos juzgando hasta no ver el significado de la acción según la intención del que lo realiza. Ni entenderemos tampoco el significado de un discurso mientras no conozcamos la importancia de lo que expresa en el contexto sociohistórico de quien lo está pronunciando. Entonces ella dice que estos significados no, lo podemos aprender con H intercalada a través de esa imaginación narrativa. Bueno, pues, ¿qué disciplinas son las que tienen un papel privilegiado para el cultivo de esta capacidad? Ella habla de la arte y la humanidad en general, ¿no? Habla de música, habla de pintura, de arquitectura, de escultura, pero entre todas las artes ella le da una importancia fundamental, un tremendo poder a la literatura. Ella piensa que la literatura tiene, ya digo, ese poder para representar las circunstancias y problemas específicos de personas de distintas clases. Entonces, en ese sentido, pues claro, hace mucho hincapié en que tengamos muy en cuenta la selección de la obra que estamos ofreciendo a nuestra alumnado. Como yo decía, ella es una enamorada de todos los clásicos y sobre todo del mundo griego. Y, por ejemplo, ella relata en su obra la importancia que tenían para la formación cívica de la ciudadanía el asistir a las tragedias. Es decir, que realmente era una forma, digamos, de educación para la ciudadanía. Igual que el alumnado en secundaria, bueno, pues tiene esa hora a la semana, pues ellos, digamos, sería asistiendo a las tragedias. Ella, por ejemplo, comenta cómo así familiarizaban al joven ciudadano con esas cosas malas, terribles, que podían sucederle luego a lo largo de la vida, pero para ayudarle a anticipar cuál podría ser la decisión a tomar sin verse involucrado totalmente en la situación. Digamos, le permitía mucho más primero tener esa instancia epistemológica que luego a lo mejor no tenemos tanto cuando ya las circunstancias nos sobrepasan. Entonces, a través de las tragedias, bueno, pues ya digo, como esa especie de espacio para la reflexión y para luego también adoptar pues, esas decisiones morales que fueran más adecuadas en nuestra vida futura como ciudadanos y como ciudadanas.
Pero bueno, también os digo que Martha Nussbaum no solo se limita en esa selección a los clásicos, sino que precisamente habla de abrir el canon a otras obras que primero no formen parte de la literatura occidental, como ve que muchas veces ocurre en este mundo occidental, que nos centramos solo aquí, y también a otras obras que, bueno, que pueden ser mucho más contemporáneas, que no solo se va a estar leyendo a Aristóteles ni a Platón. Bueno, para ella la literatura, que desempeña una auténtica función cívica, tiene que ser perturbadora. De hecho, este es el término que emplea, perturbador. Y lo voy a explicar. Ella dice que si nosotros podemos simpatizar fácilmente con un personaje, esa invitación a hacerlo va a tener escaso valor moral, en el sentido de que, bueno, que es muy fácil ponernos en el lugar de una persona que se asemeja tanto a nosotros. Eso, por decirlo de alguna manera, no tiene mérito. Entonces, lo que reclama es incluir obras que den voz a la experiencia de grupo de nuestra sociedad, que normalmente además puedan sufrir algún tipo de marginación, como pueden ser miembros de minoría, como de minoría étnica, de otras culturas, colectivo LGTBI, que también lo nombra. Entonces dice que nuestra labor como profesorado será alentar a nuestro alumnado a que lea con mente crítica y que vaya más allá de esa identificación empática, sino que sea capaz de formular preguntas críticas también sobre esa experiencia que se pone de manifiesto en esta obra. Y bueno, yo creo que además las lecturas no tienen que ser solo individuales, que claro, en primer lugar sí, sino que luego deben de ir acompañadas de una puesta en común donde cada estudiante tenga voz, comunique sus reflexiones y sean completadas, matizadas, discutidas por el resto de compañeros y compañeras bajo normalmente la coordinación del docente o de la docente. Bueno, también, pero como antes lo he mencionado, ya no me voy a parar y así ya termino, pues aquí hablaba también de la importancia de la evaluación, lo que antes os decía de la coherencia entre los objetivos que nos proponemos y la evaluación que luego también estamos adoptando, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, Martha Nussbaum, que ya digo que se mueve en ese ambiente de Estados Unidos, critica mucho unas pruebas cuantitativas de opción múltiple que dice que están extendidas por todo el país. Dice que, bueno, que con esas pruebas cómo se cultivan estas capacidades de las que ella ha estado hablando, ¿no? ¿Qué sentido tienen, no? Entonces, bueno, eso también como esa llamada de atención que hace. Y bueno, ya digo que yo no quiero alargarme más porque, bueno, también quiero que haya un tiempo para que vosotros añadáis vuestras reflexiones y, en fin, si veis también reflejados estas críticas que hace Martha Nussbaum en este currículum que tenemos aquí en España, si pensáis que son también viables esas propuestas en las clases que vosotros estáis dando, si habéis puesto en práctica algunos de estos mecanismos también que propone Martha Nussbaum. Y entonces yo solamente voy a terminar ya como broche final leyendo el último párrafo de ese libro que he mencionado, que es Sin fines de lucro. Dice lo siguiente: si no insistimos en la importancia fundamental de las artes y las humanidades, éstas desaparecerán, porque no sirven para ganar dinero. Solo sirven para algo mucho más valioso, para formar un mundo en el que valga la pena vivir, con personas capaces de ver a los otros seres humanos como entidades en sí mismas, merecedoras de respeto y empatía, que tienen sus propios pensamientos y sentimientos, y también con naciones capaces de superar el miedo y la desconfianza en pro de un debate signado por la razón y la compasión. Muchas gracias y espero que ahora seáis vosotros, como digo, lo que me hagáis llegar vuestras reflexiones. Bueno, pues ya dejo de compartir y ya, bueno, pues viene esa parte, digamos, en la que espero que también vosotros pues seáis los grandes protagonistas.